ha estado bloqueando una cantidad de gente extraordinaria, y todo a partir, por cierto, y vamos a comentarlo, de un tuit que hice. Y el tuit, déjenme buscarlo un segundo, porque fue muy divertido de verdad. Lo que ha pasado evidentemente es que cuando tú dices yo apoyo a Ucrania, vienen, pero es que apoyas al batallón Azov, que es de nazis. Bueno, mira, ni siquiera es cierto que sea el batallón Azov de nazis, y esto es parte de la propaganda rusa, pero como no va a ser posible que no lo creas, pues lo que sacas es esa conclusión absurda. Bueno, básicamente decía yo esto, aunque no sea la cita exacta. Yo apoyo a Ucrania no por las políticas del gobierno ucraniano, que pueden no gustarme, ni lo que sí sé es que es un gobierno democráticamente electo, porque inmediatamente te hablan del golpe de Estado. Dicen que el Euromaidán fue un golpe de Estado, simplemente porque se echó a un personaje que era un siervo de Putin, Yanukovych. Pero un golpe de Estado, ya no sé si el golpe de Estado fue hace mucho, ahora hubo en estas elecciones, fue electo legítimamente según todas las indicaciones, el señor Zelensky, entonces el presidente legítimo de los ucranianos, nos guste o no. Pero no sé cuáles son sus políticas, y seguramente tienen políticas que yo halle desagradables. Una en concreto, que es la de la venta, el alquiler de vientres, que creo que es muy problemático. Creo que está muy bien que sea algo altruista, pero cuando es un negocio tiene problemas porque se obliga a la gente a finalmente a alquilar su vientre para tener hijos para otros, ¿no? Es muy complicado y no es algo que me guste mucho de entrada. Pero decía yo no apoyo a Ucrania ni por las políticas del gobierno, ni por la ideología que puedan tener algunos, porque seguramente que en Ucrania hay nazis, en Rusia hay nazis, en España hay nazis, en México hay nazis, un montón además. Sino porque primero que nada estoy en contra de cualquier agresión de un país imperialista contra un país pacífico que no le había hecho absolutamente nada, y que además entra a saco en una invasión brutal, donde además ataca a civiles. Todavía anteayer, hubo un ataque ayer, sí, que fue la independencia de Ucrania, la conmemoración de la independencia de Ucrania. Atacó un ferrocarril lleno de civiles. Esto simplemente no puedes apoyarlo ni aceptarlo. Y porque además me doy cuenta de que Putin es enemigo de todo lo que yo considero socialmente relevante, socialmente decente, socialmente importante, desde el respeto a los derechos humanos hasta el respeto a las minorías y la libertad, sobre todo la libertad de expresión, la libertad de decir lo que piensas y la libertad de oponerte a tu gobierno si te parece que está metiendo la pata, y la libertad de generar un movimiento que se oponga a ese gobierno y que lo sustituya en un momento dado. Es por eso por lo que apoyo a Ucrania, que Putin es el enemigo de aquello que yo considero valioso, y por otro lado Ucrania es víctima de una agresión. Y esto va mucho más allá de que además sea asombrosa la manera en que los ucranianos se han defendido y han decidido que no se van a entregar al invasor, cosa que es absolutamente heroica, como fue heroico el pueblo soviético, todas las ciudadanos de las 15 repúblicas soviéticas, entre las que estaba Ucrania, en 1941, cuando decidieron que no se iban a entregar al invasor nazi. O fueron heroicos los rusos en 1812, cuando decidieron que no se iban a entregar al invasor Bonaparte. Y así sucesivamente los países que se han opuesto a las invasiones. Los españoles, por supuesto, que también en 1812 se opusieron a la invasión francesa, a la imposición de un rey que probablemente era muy progresista y probablemente hubiera sido buen negocio para España, que era José Bonaparte, pero que había sido impuesto por la fuerza de las armas de su hermano Napoleón. Entonces, y como he apoyado a Vietnam, que fue heroico con la invasión estadounidense, con una presencia estadounidense que no tenía ninguna razón de ser, y así sucesivamente en muchos otros países. Es una cuestión de principios, no es una cuestión de estoy con Ucrania porque me caen bien los ucranianos, porque me parecen guapas las ucranianas, ¿no? Que también son guapas las rusas. No tiene nada que ver con ninguna superficialidad, así es una cuestión meramente de principios. Y ciertamente Putin es el enemigo, le guste a usted o no,
le caiga muy bien que Putin sea un enemigo de los Estados Unidos, pues puede caerle muy bien. Pero si usted viviera en Rusia no podría hablar. Si usted es gay, no podría tampoco ni siquiera decir que es gay. Si usted es mujer, pues es legítimo que su marido o pareja le dé palizas de cuando en cuando, mientras no la meta al hospital. No hay nada de qué preocuparse. Si es usted perteneciente a ciertas minorías, pues tampoco tiene ningún derecho. Y por supuesto, no puede hacer un sindicato en contra del gobierno, no puede hacer un partido en contra del gobierno, no puede hacer oposición a Putin y no puede ni siquiera hablar y en un medio de comunicación como este, por ejemplo, decir estoy en desacuerdo con el gobierno, porque le pueden meter hasta 5 años de cárcel.